Vamos a comenzar, mis hermanos, el estudio de esta tarde. Damos gracias al Señor porque podemos reunirnos para poder estar en torno a la palabra de Dios. Hoy día no vamos a contar con música porque vamos a ir directamente al estudio de la palabra del Señor con algún testimonio de parte de los hermanos que nos pueden estar acompañando hoy día para poder compartir y para poder avanzar en cada uno de nuestros miércoles. Primero que nada, le doy la más cordial bienvenida a los hermanos que se han reunido ya y también a los que van a llegar tal vez en algunos minutos más y algunos que nos verán más tarde a través de la grabación. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir juntos. Les invito, mis hermanos, a que oremos al Señor para que Él nos bendiga en lo que haremos en esta tarde. Señor, queremos agradecerte porque tenemos la posibilidad de estudiar tu palabra junto con algunos hermanos y otros que nos verán más tarde a través de la grabación. Te queremos pedir, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se nos ha reunido. Te pido que nos ayudes, Señor, para que en el estudio de hoy tengamos aprendizaje, tengamos algo que aprender de nuestras vidas y que podamos también de esta manera crecer espiritualmente. Te pido una bendición especial para los hermanos que se nos han reunido ya y también por aquellos que eventualmente durante esta noche se reunirán o bien nos verán más tarde en la grabación de este estudio. Te pido que bendigas tu palabra, principalmente la bendición sobre tu palabra, oh Dios, para que genere en nosotros ese resultado que necesitamos y que queremos. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como yo dije recién, este estudio ha salido a raíz de que la grabación mía en 2 oportunidades no pudo ser posible, así que vamos a ir en vivo al estudio de la palabra del Señor. Antes de continuar, si hay alguien que quisiera compartir algún saludo o alguna palabra de testimonio, puede hacerlo en este momento. Si no, vamos a ir al estudio, a la lectura de la palabra primero. Le doy la posibilidad si alguien quiere decir algo. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a la lectura de la palabra del Señor. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo número 1. Y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. Del 9 al 13 será el estudio de hoy día. Dice así la palabra del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar por esta palabra y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en lo que vamos a leer y estudiar de ella esta noche. Señor, gracias por la lectura de la palabra de Dios. Te agradecemos mucho, oh Dios, porque en esta palabra tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que atesorar y tenemos mucho que entender para nuestras vidas personales. Yo te pido, oh Dios, que tú bendigas la palabra. Te pido que ella, viniendo del corazón de Dios y de la boca de Dios, pueda ir directamente al corazón de los hermanos. No estamos aquí, oh Dios, para tener un cúmulo de conocimientos bíblicos, que a lo mejor más de alguien lo tiene bien reforzado, sino que estamos aquí para que esta palabra se nos revele a nosotros y nos ayude en todo lo que hemos de hacer. Te pedimos que la bendiga, Señor. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gracias al Señor por la hermana Rosita, el hermano Cristian, que se nos han sumado hoy día. Hermana Rosita, Dios la bendiga.
no sé si el hermano Cristian o la hermana Rosita quisieran compartir una palabra de gratitud al Señor antes de que empecemos en el estudio. Si alguno de ustedes quisiera compartir una palabra, es bienvenido a hacerlo en este momento. Bueno, siempre, pastor, les saludo a cada uno de ustedes, mi hermano, pastor. Eh, Siempre hay gratitud en mi corazón por el amor, la misericordia, sus bondades, por un día más, tuvimos que salir con Paolita, Dios nos guardó y nos trajo de regreso con Mateito, y yo creo que hay segundo a segundo en nuestra vida gratitud al Señor por su fidelidad. Ahí está. Amén. Amén. Me alegro mucho, mi hermana Rosita, que Dios la bendiga por ese saludo suyo, esa bendición suya. Y como usted dice, el Señor está siempre cuidando nuestra salida, nuestra entrada. Gracias, mi hermana, Dios le bendiga. Vemos que nuestro hermano Cristian está ahí en línea, hermano Cristian. No Sí, sé si quieres mandar un saludo. estoy escuchando, voy a escuchar el estudio, pero estoy en mi trabajo. Así que, pero voy a escuchar. Igual le doy gracias al Señor por darme la posibilidad de trabajar. Estoy trabajando aquí cerquita y gracias a Dios ha estado interesante el trabajo. Y, y estoy trabajando menos. Llego aquí a trabajar a las 4 de la tarde hasta las 9 aproximadamente, que es la hora donde se mueve aquí la gente. Entonces estoy viendo en la mañana, mientras tanto descansando, entre comillas, y viendo la posibilidad de que el Señor me tiene o en que me tengo que preparar para hacer algo más adelante. Así que le doy gracias al Señor también por eso. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Que Dios te bendiga. Se ven Amén. muy hermosas tus plantitas, eh, las suculentas, y que el Señor bendiga eso y que puedan muchas personas comprar esos lindos productos que ustedes han preparado. Amén. Mira qué hermosas las flores. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Nos alegra mucho Ya, de que nos amén. puedas acompañar hoy día. Y qué bueno que ha habido movimiento hoy día, aunque sea en la tarde, hay un movimiento. Muy bien, mis hermanos. Vamos a pasar entonces al estudio. Como le había dicho a los hermanos que estaban al principio, este incentivo de iniciar nuevamente los estudios en vivo tiene mucho que ver con el Señor. ¿En qué sentido? De que hice el estudio grabado hoy día y lo grabé 2 veces, no una, sino 2 veces. Y en las 2 oportunidades, cuando estaba renderizando, que significa como haciendo el trabajo para que quede grabado el video, hubo un error y no se grabó. Lo hice por segunda vez y hubo un error y no se grabó. Entonces dije, Señor, creo que tú, así como tú eh, permitiste la persecución de la iglesia en el primer siglo para que salieran de Jerusalén y fueran a predicar el evangelio en otras partes del mundo, yo creo que igual el Señor permite que esto ocurra para que volvamos otra vez a lo presencial, a lo directo en el estudio de la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Tengan en mente, mis hermanos, el estudio de hoy en el texto que acabamos de leer, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, del verso 9 hasta el verso 13. ¿Ya? Vamos a ver lo que podemos avanzar hoy día conforme a la hora. Lo primero que tenemos que decir respecto de este libro como un refuerzo de lo que hemos dicho en las clases anteriores, es de que en este libro, en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, él no está posicionado en un lugar celestial, en el sentido como lo hizo el apóstol Juan con el Apocalipsis. La visión que Juan tuvo del Apocalipsis era celestial, independiente que había tiempos en el cielo y tiempos en la tierra, pero era una visión celestial. En este caso muy particular de este libro, la carta de este apóstol, el pensamiento del apóstol no está situado en lugares celestiales, sino que está situado, enfocado en la tierra. Es decir, en el lugar donde estamos hoy día, donde nos movemos, donde actuamos, donde vivimos el día a día. Eso es lo rico de este libro, que es un libro de la práctica cristiana, es un libro del caminar con el Señor día a día. Por lo tanto, es importante entender que el libro de Filipenses nos va a ayudar mucho
en aprender la manera que Dios quiere que vivamos. Y en los breves versículos que estamos leyendo y que vamos a compartir hoy día, ustedes van a ver que es eminentemente práctico. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo para los filipenses es un lenguaje directo, es un lenguaje sencillo y a las cosas las nombra por su nombre. Esto también nos da un cierto refrigerio a nosotros, porque normalmente en el libro de Apocalipsis cada lección era compleja, compleja por la interpretación, porque nos íbamos de lo histórico a lo pasado, a lo que podía haber estado viviendo la iglesia en la época del apóstol Juan, o bien a lo futurista, a lo que vendrá en el futuro, lo que nos dejaba con varias buenas intenciones, pero con algunos vacíos. Por lo tanto, esto es muy práctico. Nos va a enseñar a cosas que el Señor quiere que hagamos y vivamos en el día de hoy. Haciendo un enlace con la clase pasada, podemos decir de que el verso 9 decía la palabra, y esto pido una oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo quería que los hermanos filipenses tuvieran un amor rebosante, un amor que llenara sus vidas de tal manera que el amor no quedara con ellos o en ellos, sino que fuera desbordado hacia otras personas. Y el amor de Dios es un amor inagotable. El amor de Dios es un amor que perfectamente puede desbordar de nuestras vidas hacia la vida de otras personas. Dice el texto que este amor abundara en ciencia y en todo conocimiento. Algo dijimos la semana pasada de que el amor que Pablo les invitaba a tener a los hermanos, o que él oraba para que ellos tuvieran, era un amor que estaba basado en dos puntos fundamentales. Uno, estaba basado en el conocimiento de Jesucristo. Era un amor que tiene un norte, tiene un autor, tiene un motivo, que es el Señor Jesucristo. Y lo otro es que también fuera un amor que estuviese basado en la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo y en la palabra de Dios. Entonces, este texto que habla acerca de este amor nos lleva a pensar de que a veces el amor no se entiende de una manera correcta. Sabemos en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo invitó a todos sus discípulos, no particularmente a algunos, a todos sus discípulos, a que tuviéramos un amor que amara a nuestros enemigos, un amor que no devolviera el mal con mal, sino con bien, y que diéramos a todo aquel que requiriera de nosotros, poniendo la otra mejilla, llevando, dando la capa, ayudando a las personas, amando a aquel que no nos ama, que era algo muy difícil. Entonces, da la impresión de que este amor que el Señor Jesús nos ha invitado a tener como amor, pudiera ser como un amor uniforme para todos. Es verdad que debemos amar a todas las personas y debemos entregar nuestras vidas en favor de todas las personas en el amor del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay algunos textos que nos van a hacer pensar respecto de este amor. Yo les quiero pedir que por favor hablan ustedes en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 8 y en el verso 44. Juan 8, 44. Es un texto golpeador. ¿Y golpeador en qué sentido? En el sentido de que no demuestra este amor absolutamente entregado. Miren lo que dice Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Durísimo, una palabra durísima, ¿no es cierto? También hay otra, que la vamos a leer al mismo tiempo, que se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. También es un texto complejo. Dice la palabra del Señor, dice, serpientes
generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Son dos textos que nos ayudan a pensar que el amor que el Señor nos pide dar tiene que ver con el objeto de amor. No es un amor emocional, no es un amor sentimental. El amor de Dios provoca sentimientos y el amor de Dios provoca emociones, sin ninguna duda. Pero no podemos amar solo con la emoción o solo con un sentimiento, porque de esa manera vamos a cometer muchos errores en esta manera de amar. Y estas palabras duras que el Señor Jesús le habló principalmente a los que se decían hijos de Dios, a los que se decían cumplidores de la ley, a los que se decían representantes de Dios, era una palabra para aquellos que en el fondo estaban con un corazón apartado completamente de Dios. Entonces, ¿cómo respondemos con este amor del Señor? Si bien es cierto, por un lado, debemos amar a nuestros enemigos, hacer el bien a todo aquel, incluso aquel que no nos quiere a nosotros, tenemos que hacer el bien. Y por otro lado, el Señor Jesús juzgaba duramente a aquellas personas. Él no juzgaba a los pecadores. El Señor Jesús, cuando les enseñaba a los pecadores, les mostraba un camino para que ellos creyeran, para que ellos aceptaran y para que ellos se salvaran en Cristo. Sin embargo, a aquellos que se hacían entre comillas, conocedores de la ley, aquellos que se decían que estaban en Dios y se sentían superiores a las demás personas, él los juzgaba duramente y les hablaba estas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el amor no es parejo para todos, es el mismo amor, viene de Dios, pero no es parejo para todos. Por eso que él le pedía a los hermanos filipenses que ellos tuvieran un amor basado en el conocimiento y basado en la ciencia. En el fondo, lo que él estaba tratando de decir a ellos, de que no fuera una mera situación emocional o una mera expresión vivencial, sino más bien de que estuviera con un fundamento. Ellos tenían que amar con un conocimiento y con un buen juicio. Al decir un buen juicio, estamos hablando de la palabra discernimiento. Ellos tenían que discernir para amar. Hay otras versiones en la Biblia, otras versiones de la Biblia que pueden decir, por ejemplo, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en buen juicio. Entonces, es interesante que al hablar de discernimiento o al hablar de conocimiento o al hablar de ciencia, el apóstol Pablo les decía a los hermanos en Filipenses que ellos tenían que amar de una manera que ese amor fuera positivo para la gente. Y en ese sentido, no es igual para todos. No es que yo ame más a unos que a otros, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos tienen que ser amados con el amor de Cristo. Sin embargo, el hecho de pensarlo, el hecho de orarlo y el hecho de discernirlo, también nos da la facultad de que el amor sea positivo para todos. Por ejemplo, si yo amo de una manera emocional, de una manera sentimental, y no hago distingo, al que corresponda una gratitud, va a ser gratitud. Al que corresponda un reconocimiento, va a ser un reconocimiento. Pero puede que haya alguien que necesita una amonestación. A lo mejor hay alguien que necesita una orientación. A lo mejor hay alguien que necesita una reprensión. Y si yo no tengo cuidado y le amo a todos por igual y a todos les digo las mismas dulces palabras y quedo como un rey con todos, le habré hecho un flaco favor a aquellos que necesitan aprender acerca de las cosas del Señor. No sé si me entiendes. Entonces, Pablo decía que ellos amaran de una manera, no es racional, porque el amor no es racional, pero de una manera pensada, de una manera meditada en las cosas del Señor, porque a cada uno tiene una porción que puede recibir. Así que el amor de un cristiano puede expresarse en gratitud cuando hay alguien, por ejemplo, que logró un nuevo trabajo. Creo que conviene en ese momento hablar a la persona y decirle, mira, me alegro contigo, estamos felices por tu trabajo nuevo, vamos a orar para que te vaya bien, etcétera. Entonces, el amor se expresa
en la alegría del logro de la otra persona, porque eso lo edifica, ¿me entiende? No puedo hacer nada contrario a eso. Por ejemplo, si hay alguien que no está pasando un buen momento, que está sintiéndose solo, abandonado, el amor tiene que convertirse en la necesidad de esa persona. El amor tiene que ir a acompañar, el amor tiene que ir a consolar, el amor tiene que ir a buscar una solución para esa persona. Es como que toma forma de necesidad. Eso es lo que estaba diciéndole el apóstol Pablo a ellos, que tenía que tomar forma de la necesidad a quienes ellos estuvieran hablando. No ser una cosa como global, general, porque esa cosa global y general no le ayuda a todos. Así como podemos atender a alguien en forma muy particular, también se da el caso de que pueden haber personas que no estén actuando bien. Pueden haber personas que estén teniendo problemas de comportamiento, problemas en sus relaciones, etcétera, o estén haciendo algo equivocado. Si yo no utilizo el criterio de Dios para poder bendecir y amar a esa persona, sencillamente voy a pasar por alto esa situación y en vez de tener un problema con ella, voy a decir, yo no me hago ni un problema, yo no toco el tema. Claro, tenemos un momento agradable, un par de saludos van, un par de saludos vienen, un par de abrazos van, un par de abrazos vienen, y al final ese amor no sirvió, porque la persona que necesitaba el consejo, que necesitaba la reprensión, que necesitaba la orientación, no la tuvo. ¿Y saben qué? Eso no es amar, porque en el fondo lo que yo no estoy amando a la persona, solamente me estoy cuidando. Es un acto muy egoísta en el cual uno dice, yo no quiero problemas, yo no me voy a meter en líos, yo no voy a hablar ese tema. Cómodo, pasamos un buen momento, pero no es el amor que el apóstol Pablo quería para los hermanos en Filipos, porque él quería que ellos tuvieran un amor que fuera basado en la palabra, basado en Jesucristo y que fuera positivo para las demás personas. Así que la verdad es que no, todos reciben una porción diferente del mismo amor. ¿Recuerdan cuando estudiábamos sobre la gracia? Y había una especie como de pregunta, si la gracia era una, si eran varias gracias. Y dijimos, la gracia es una. Así como Dios es uno, la gracia del Señor es una, pero tiene múltiples formas que atienden necesidades dependiendo del estado donde está la persona. El amor de Dios es uno, porque Dios es uno. Pero este amor derramado sobre nosotros es un amor que tiene múltiples formas para poder atender la necesidad de cada uno. Lo que Pablo quería es que los hermanos en Filipos fueran un testimonio poderoso para las personas que le rodeaban, para los que no conocían a Cristo. Entonces, todo lo que ellos hacían no solo redundaba para que tuvieran una súper buena vida espiritual, sino para que la iglesia y la obra de la iglesia se fortaleciera a partir de esta bendición que ellos podían compartir con las personas. Dicho sea de paso, las personas no creyentes tienen tres círculos en los cuales están habitando. El primer círculo o el más lejano podría ser el círculo del trabajo. En el círculo de trabajo están todos sus compañeros, sus jefes, y cuando digo el círculo del trabajo, incluyo el círculo de los estudios, porque igual para los jóvenes es el estudio y más adelante será el trabajo, pero es un círculo en el cual ya sea una labor, ya sea un estudio, nos tiene cohesionados, ¿me entiendes? Entonces, el primer círculo es el círculo del trabajo o el círculo del estudio. El círculo siguiente, más cercano a él, es el círculo de amigos, donde los amigos que tenemos ya no están en el círculo del trabajo necesariamente, o puede que lo compartamos, pero es un círculo más cercano a nuestro corazón porque tenemos muchas cosas en común con nuestros amigos y hemos consolidado una amistad que hace un círculo más cercano. Y más al interior está el círculo de la familia. Y el círculo de la familia es evidentemente, cuando yo hablo del círculo de la familia, no me refiero a papá, mamá, hijo, hija. No, me refiero a toda la familia. Aquí abro el espectro para hablar de los abuelitos, para hablar de los tíos, para hablar de los primos, para hablar de los sobrinos. Imagínense ustedes, yo creo que a todos se les ha dado que en algún momento tenemos una reunión familiar y hay ya sea una cena de Navidad
o de Año Nuevo o un cumpleaños y se reúnen muchas familias. Es interesante porque en el fondo a ese concepto es el que llamamos familia. Esos 3 círculos son para todas las personas no creyentes. Para el creyente hay un cuarto círculo. ¿Cuál es el cuarto círculo? La iglesia. El trabajo y los estudios, los amigos, la familia y la iglesia. Todos son círculos que tenemos nosotros los creyentes. Tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo o compañeros de universidad o de colegio, tenemos familia, mucha familia de todo tipo, y tenemos la iglesia a la cual pertenecemos, hermanos con que nos vemos semanalmente y estamos con ellos permanentemente. Ahora, hay que reconocer que en todos los círculos, en los 4 círculos, hay personas que es más difícil amar. Hay personas que es fácil amar y hay personas que es más difícil amar. En el trabajo es como bien obvio porque a veces el jefe no es muy fácil de amar, a veces hay un compañero de trabajo que disfrutamos cuando está de vacaciones o cuando está con licencia o cuando pide permiso administrativo porque no está en la oficina. Y en la universidad igual. Yo me acuerdo mis años de universidad en que había compañeros con los que daba gusto conversar, sentarse, tomar una bebida y conversar. Y había otros que el saludo era todo lo que uno tenía. Así, hola, chao, pum, nada más. Eso no se queda en el círculo del trabajo, del colegio, de la universidad, sino que también pasa al círculo de los amigos. Hay amigos que son un poco más complejos que otros y unos más fáciles, pero con todos uno tiene que compartir. En la familia siempre hay un tío, un primo, que tiene una forma que no le agrada al resto. Yo no tengo la intención de hablar mal de estos parientes que tenemos, de estos familiares que tenemos, pero en todo círculo familiar, hay alguien que es muy fácil, muy rico querer, muy agradable conversar y sentarse largas horas a hablar. Y hay otras personas con las cuales tienes la cordialidad de conversar, pero no es exactamente lo cómodo. Y en la iglesia no es diferente. Lamentablemente digo que no es diferente, porque somos igual personas, somos individuos, somos personas que tenemos nuestras particularidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Pero el Señor nos ha enviado a amar a todos. Debemos amar a todos. Pero aquí le añade el apóstol Pablo que este amor tiene que ser con conocimiento. ¿Y por qué le pide que sea con conocimiento? Porque tenemos que edificar la vida de las personas a través del amor de Cristo. Y edificar la vida de las personas significa que lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo comparta con otro, tiene que ayudarlo a crecer en Jesucristo. Esto tiene que darse, porque si no se da, significa que estoy siendo egoísta o que estoy generalizando. Cuando yo generalizo, en realidad no me comprometo con nadie. Es como un concepto global. Y el apóstol le pide a los hermanos de Filipos, a los santos en Filipo, que ellos tengan un amor comprometido, un amor que edifique, un amor que haga que las personas tengan una distinta recepción y una atención diferente de parte de Dios a partir del amor que ellos podían compartir. En el verso 10 dice la palabra, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este versículo con 2 o 3 expresiones es profundamente decidor, es profundamente marcador, porque la palabra del Señor dice para que aprobéis lo mejor. Tiene como 2 propósitos este texto en particular. El primer propósito es que los filipenses discernieran lo mejor, se dieran cuenta de qué es lo mejor. Ahora, el discernir lo mejor es para elegirlo. El discernir lo mejor es para tomar esa decisión correcta. Y esto está asociado al segundo propósito. El segundo propósito es de que ellos, a través de esta práctica del discernimiento de lo que es mejor en su vida, pudieran
entrar en un propósito que es mucho más amplio, que abarca toda la vida de ellos, o sea, es un tiempo más largo, y que ellos lleguen a ser sinceros e irreprochables para el día de Jesucristo. En otras versiones de la palabra del Señor dice, para que aprobéis lo mejor, usa la palabra aprobéis lo mejor, en otra, a fin de que escojáis lo mejor. Esta palabra discernir o aprobéis, discernir con el propósito de la aprobación, en el griego se utilizaba para hacer una revisión de metales, para probar los metales y para probar a través de los metales las monedas, de tal manera de que pudieran discernir qué moneda era qué, para que no fuera falsa. Eso de morder la moneda que siempre se usaba en algunas películas antiguas, era una realidad para darse cuenta si era un metal noble o no. Entonces, el discernir con el propósito de escoger, de aprobar, tenía que ver en esa época con el tema de los metales. Me recuerda mucho que en algún local comercial, en una vidriera de este local, había un billete de 10.000 pesos y un letrero que decía, este billete es falso. Yo creo que le pregunté a la persona, le dije, pero ¿esto se lo dieron a usted? Sí, nos dejaron ese billete y quedamos casados con él porque era falso, porque cuando fuimos al banco, el banco lo rechazó por ser falso. Y yo miraba el billete y era perfecto, era absolutamente perfecto. O sea, no es que yo lo compare con billetes de 10.000 que andan en mi cartera, porque no es así, pero el billete era perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno le pasa, sobre todo a las cajeras del banco, le pasa un depósito, las personas toman los billetes, los separan así en la mano y los ponen como en una luz, ¿se ha fijado? Y aparece como una rayita de ultravioleta, que significa que el lector ve un sello particular del billete que lo hace distinto a lo demás. Entonces, es curioso que hay cosas que se parecen mucho, hay cosas que parecen iguales, sin embargo, no son iguales. Y en ese sentido, lo que le decía el apóstol Pablo, para que aprobéis lo mejor, significa que ellos tienen la facultad, a través del Espíritu Santo, de distinguir qué es lo mejor para sus vidas. Y en ese sentido, poder discernir, tener este espíritu de discernimiento para que al elegir lo mejor, en este caso, que es para su propia vida, en ellos de alguna manera están recibiendo o coincidiendo con lo que es la voluntad del Señor para su vida. Yo creo que si hablamos de toma de decisiones, aquí, entre todos los que estamos presentes, y decimos, ¿quién ha tomado una mala decisión alguna vez en su vida? Yo diría que, salvo una excepción, salvo alguna excepción entre nosotros, yo creo que todos, en algún momento, hemos tomado una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque las dos cosas nos parecían equivalentes, las dos cosas nos parecían como igual. Hay una frase de dos palabras que siempre me hace ruido en mi mente, y es la frase que dice, da lo mismo. Tres palabras, perdón, da lo mismo, tres palabras. Esta frase de da lo mismo significa que no importa lo que decidas hacer, que en ambas cosas o en tres cosas vas a encontrar el mismo resultado. Y claro que es una frase que nos ayuda a decidir algo rápido, a salir de un atascamiento pronto, pero no es buena la palabra, porque en estricto rigor está diciendo que cualquiera sea la elección, no importa. ¿Te fijas? Y lo que el apóstol le decía a los hermanos era que tuvieran cuidado. No se puede elegir cualquier cosa. Una decisión mala es una decisión que lamentablemente nos va a llevar a malas decisiones, a malos resultados, a malos resultados. Así que, y este es el discernir o el aprobar, es una virtud que Dios le da a los creyentes a través del Espíritu Santo. No siempre Dios va a enviar a un ángel que nos diga o nos tome de la mano y diga, ven por aquí, este es el camino que debes tomar. No siempre va a haber como un semáforo
o una señalización que me indique lo que tengo que hacer. En algunos momentos, como que llegará el momento de la decisión y no recibí de Dios una respuesta. Yo creo que es muy sano que todo cristiano ore por una decisión, ore por una toma de decisión, porque Dios tiene que alimentar esa respuesta. Pero lo que está diciéndole el apóstol a los hermanos filipenses es que ellos tienen que saber aprobar. Saber aprobar significa saber elegir. Saber elegir significa saber discernir. Es decir, tenía que haber un espíritu de discernimiento para que haya un espíritu de elección y un espíritu de aprobación. Es como una seguidilla, pero es una facultad de ellos. Y en muchos momentos de nuestra vida es probable de que no sepamos qué es lo que tenemos que decidir o qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, si somos sinceros, si somos bíblicos, ya la palabra del Señor nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y cuando uno se equivoca es porque en algún momento no se acordó o no consideró como los principios de Dios en la toma de decisiones, y cuando no considera los principios de Dios en la toma de decisiones, es muy probable que esa decisión haya cometido un error. Se habla de un hombre de negocios que se vio enfrentado a decidir dos cosas para su negocio. Y él decidió una, obviamente, no podía tomar las dos, decidió una y tomó esa decisión. Y al poco andar con esa decisión se dio cuenta que su negocio, en vez de ir mejorando, iba como decayendo. Y es terrible que uno decida hacer algo y ese algo le sale mal, porque en el fondo, cuando uno toma una decisión es porque está tratando de buscar una salida, está tratando de buscar un camino, está tratando de buscar una mejora. Pero si eso va mal, es como que, aquí yo me equivoqué. Cuando digo esto, no puedo dejar de pensar en las estufas de la iglesia. Hago un mea culpa, porque la voluntad estaba, las alternativas estaban, la intención estaba, la decisión no fue acertada. Bueno, este hombre, cuando descubrió de que se había equivocado en lo que decidió hacer para su negocio, supo detener a tiempo y decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Esta no era la decisión correcta, era la otra. Y él vuelve atrás, no que deshaga lo que hizo, sino que vuelve al punto de la decisión y tiene la capacidad de decir, me equivoqué con esta decisión, voy a tomar la otra. Y al tomar la otra, se da cuenta que fue la acertada y que las cosas comenzaron a caminar mejor. Y él dijo, esto es lo que yo debería haber decidido antes. En ese sentido, el Señor nos da libertad para equivocarnos. No somos marionetas de Dios, ni estamos preconducidos para que nunca nos vayamos a equivocar. Sin embargo, en el aprendizaje del cristiano está la ganancia. Y si Pablo les dice a ellos que ellos aprueben lo mejor, significa aprendan a discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y siempre decidan por lo mejor, siempre decidan por lo mejor. Sigue el texto diciendo, a fin de que seáis sinceros, a fin de que seáis sinceros. La palabra sincero viene del latín y significa tan simplemente sincera, sincera. Y esto tiene un historial desde la época de los romanos, porque antes que el Imperio Romano estuvo el Imperio Griego. Y el Imperio Griego era un imperio muy culto, en el sentido de que desarrollaron el pensamiento, desarrollaron la arquitectura, desarrollaron el arte, desarrollaron cosas que quedaron marcadas. Hoy día, en muchos de las antiguas lugares arquitectónicos, arqueológicos que el mundo tiene como grandes joyas de la humanidad, por decirlo de una manera, son cuestiones que vienen de esa época. Ahora, esas cosas no fueron apreciadas por los romanos. Los romanos, curiosamente, aun cuando el derecho romano es probablemente la base de muchos derechos de muchos países en el mundo, era un derecho romano para con ellos mismos nomás, porque se cuidaban como romanos, pero con el resto absolutamente nada.
el Imperio Romano para conquistar todos los terrenos que conquistó, para haber ocupado Europa, el Asia Menor, el Medio Oriente y hasta el norte del África, fueron un pueblo muy, muy salvaje, un imperio muy brutal, un imperio muy cruel. Entonces, ellos ganaban terreno a punta de destruir y a punta de dominar, a punta de matar y de conquistar, verdaderamente en forma salvaje. En esta conquista salvaje de los romanos, dañaron muchas cosas preciosas de los griegos. Dañaron la arquitectura, dañaron estatuillas, dañaron fuentes, dañaron capiteles, pilastras, en fin, cosas que eran bonitas de la arquitectura de ellos por su manera de operar, las dañaban. ¿Qué pasó? Pasó que después de un tiempo, cuando ya el Imperio Romano establecido, con sus años y años y años, ya llegó el pensamiento de que había cosas que había que valorizar. Y comenzaron a valorizar elementos que ellos habían destruido. Obviamente pasaron los años, cambiaron las personas y vinieron entonces algunos comerciantes que trajeron de las tierras conquistadas elementos que estaban allá, que eran estatuillas o que eran jarrones o que eran fuentes de agua, los trajeron para venderlo. Lamentablemente llegaron con productos que estaban en mal estado. Estaban en mal estado porque ellos mismos, en sus antepasados, lo habían destruido. Pero ellos no querían venderlo de esa manera y comenzaron a utilizar la cera. Es decir, cada uno de estos elementos fueron encerados. Las fisuras fueron enceradas, se reconstituyeron manos, cabezas, se reconstituyeron cuellos, cosas que no estaban y las dejaron, pero sí, pero tiquitaca. Y comenzaron a vender estos productos. Estos eran comerciantes deshonestos, que solo les interesaba ganar. Entonces le daba lo mismo que las cosas deterioradas tuvieran como un look falso, lo que interesaba era engañar al cliente y las personas lo compraban. Obviamente que esta venta duraba hasta que los ponían en el jardín. La fuente de agua la ponían en el jardín y con el sol y con el clima, la cera pasaba rápidamente, se derretía, se salía y el dueño se daba cuenta de que la pieza comprada era una pieza adulterada. Era una pieza que no era original, sino que estaba modificada y que ya había vuelto a su origen, como estaba antes. Esto me recuerda mucho a los autos. Cuando los autos son reparados y se les hace un maquillaje, sobre todo para venderlo, no es un trabajo de fondo, sino como de maquillaje nomás. Pasa que, claro, la persona lo compra, lo encuentra bonita, pero pasa el tiempo y el color de la puerta empieza a cambiar. Parece que algo raro empieza a aparecer ahí en el tapabarro o en el parachoque, se empiezan a asomar algunas cuestiones y se da cuenta de que el maquillaje en algún momento se cambia. Bueno, vino entonces una escuela de artesanos a los que fueron llamados artesanos o comerciantes de artes honrados y acreditados. Entonces, estos artesanos, cuando comenzaron a vender las piezas, dado todo el historial malo que había habido antes, ellos a cada pieza que vendían le ponían un letrero arriba que decía Sincerus, Sincerus. Y este letrero estaba dando la cuenta de que ese no tenía ningún maquillaje, que esa obra estaba en perfecto estado, o que si tenía un detalle, era un detalle visible por su antigüedad, por etcétera, etcétera. Y de esa manera ellos llamaban la palabra sincerus, que significa que tenía la garantía de que estaba en perfecto estado o que no tenía maquillaje alguno. Entonces el apóstol, volviendo a la palabra, el apóstol Pablo, cuando le decías a ellos, le decían que a fin de que seáis sinceros, significa que no tengan maquillaje, no tengan maquillaje, no, que la vida de ellos como cristianos, donde ellos habitan en su ciudad, en Filipos, sea una vida del todo auténtica, del todo perfecta. Ahora, ¿qué nos puede decir eso a nosotros hoy día? Claro que sabemos que tenemos que ser auténticos y claro que sabemos que tenemos que ser originales, ¿no es cierto?
Eh, y aquí la gran pregunta o el gran tema es de que el creyente, habiendo sido transformado por el Señor Jesucristo, habiendo sido cambiado por el Señor Jesucristo, habiendo sido hecho nuevo, porque lo hemos dicho en muchas oportunidades, que el Señor Jesucristo no repara nuestra vida, no nos parcha. Él saca lo viejo y pone lo nuevo. Y cuando pone lo nuevo o abre, lo que dicen algunos, abre una nueva página en nuestra vida, una página blanca que yo voy a escribir con bendiciones y victorias, eso es el comienzo de la vida. Sin embargo, hay muchas personas que están más preocupadas de cómo se ven, de cómo son. Y cuando la preocupación es de cómo se ven, comienza de nuevo el uso de la cera, comienza de nuevo el uso del maquillaje. Es decir, me preocupa más cómo me vean a lo que yo realmente soy por dentro. Y lamentablemente, quisiera decirlo, que esto no es un aspecto del mundo, esto es un aspecto inclusive de los cristianos, que a veces están preocupados del cómo se ven o el cómo son apreciados por los otros, pero no preocupados de cómo son. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo para ellos es que ellos se preocupen de cómo son, sin maquillajes, sin cera. Es decir, que su vida sea una vida auténtica. Esto es algo muy hermoso, muy llamativo, porque el Señor no nos pide ser otra cosa que lo que Él nos ha regalado. No significa que yo tengo que inventar una vida cristiana o que tengo que armar una vida cristiana, sino que ser lo que Dios me ha dado a que yo sea. Ese hombre nuevo que el Señor me ha dado, lo tengo que cuidar. De modo que ese hombre nuevo sea sincero, sea transparente, no tenga ninguna otra cosa. Ahora, cuando una persona está maquillada, y ustedes me entienden el término, no hablo del make-up en la cara, no hablo de eso. Cuando una persona está maquillada, el maquillaje dura hasta que sale el sol. Salió el sol y lamentablemente se perdió todo el maquillaje. Entonces, la verdad es que vemos muchas personas, y con el respeto que me merecen todas las personas, vemos muchas personas que tienen una hermosa apariencia, y qué bueno que sea así, pero cuando esa apariencia se va, nos quedamos con un contraste de cómo se arregló para verse bien y cómo es en realidad la persona. Imagínense que quedamos encantados con cómo se ve la persona y no cómo es. Vamos a estar pendientes de decirle, por favor, maquíllate, por favor, arréglate, por favor, tíñete, por favor, haz todo, porque no conozco otra figura de ti. Yo creo que no es lo que queremos. Lo que queremos es conocernos tal como somos. Y en eso no hay temor. No hay temor porque la obra de Cristo en nosotros nos ha transformado en bellísimas personas. Y como nos ha transformado en bellísimas personas, tenemos que mostrar lo que Él ha hecho con nosotros. Aquí no hay maquillaje, aquí no hay nada que podamos esconder, sino que ser transparentes con la vida que Cristo me da. Y la transparencia es algo que atrae. La transparencia es algo que hace que los cristianos sientan confianza mutua entre cada uno. Sigo con el texto. Luego voy a dar espacio para las preguntas. Ya son las 9 de la noche. Vamos a avanzar un poquito más, mi hermano. Y luego un espacio para comentarios o para preguntas antes del cierre. También el mismo verso 10 dice, a fin de que seáis sinceros, ya lo hablamos, e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra irreprensibles de este verso número 10 puede ser también entendida como irreprochables o intachables. Es decir, alguien que no tiene reproche, alguien que no tiene tacha, que no tiene marca, que no tiene raya. Es interesante, mis hermanos, que él les pedía a ellos que si ellos actuaban con este amor consciente, con este amor basado en Cristo y en la palabra del Señor, les iba a permitir tener vidas sinceras, vidas sin maquillaje, vidas sin dobleces, una sola vida. Y esto además iba a redundar de que la vida de ellos no sería reprochable o que no sería tachable. Una vida irreprochable, una vida intachable. También
se habla de, cuando hablo de irreprensible, que en el fondo no hay nada más en ti. Tú eres lo que tú eres. No debiera haber como un doblez en tu vida. Ahora, lo interesante de por qué el apóstol le pedía a los filipenses que ellos fueran así, irreprensibles e irreprochables. Vamos a ir a un texto en la palabra del Señor. La palabra viene del griego apróskopoi. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, verso 32. Dice ahí, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El sentido que el apóstol Pablo le pide o les recomienda que ellos lleguen a ser irreprochables, irreprensibles o intachables, es porque ese tipo de vida impide que uno sea tropiezo para judíos, para, para, eh, para la iglesia, para griegos. Es decir, interesante que a veces uno piensa de que el ser así es como para que Dios me vea tan solo y yo ande como contento conmigo y con el Señor porque Él me vea así. Eso es cierto, pero más cierto también es de que ese estilo de vida no decepciona a nadie que te rodea. No podemos ser tropiezo para alguien por causa de una mala conducta. Por lo tanto, si alguien es reprochable o si alguien es tachable o si alguien es reprensible, significa que hay una conducta inadecuada en la vida de esa persona y si solo quedara con ella, es malo, pero no tanto, pero no queda con ella. Una mala conducta de cualquier creyente provoca un obstáculo en la vida de otra persona. Y puede ocurrir muchas veces que otras personas se alejen de Cristo por causa de esa mala conducta. Aquí cabe meditar, mis hermanos, de que el enemigo, Satanás, siempre nos hace sentir que no somos influencia de nadie o para nadie. Es como quien dice, a nadie le importa. Lo que yo hago a nadie le importa. O nadie se da cuenta si yo soy prácticamente nada. Entonces, ese pensamiento equivocado que el enemigo pone en muchos de nosotros nos hace lamentablemente actuar de tal manera como si eso no significara nada. Y me temo decir de que una vez que entramos en Cristo y avanzamos con Cristo, estamos en una red, estamos en una familia que constituye una red y somos parte de esta red. Y esta red no puede fallar, por lo tanto, la recomendación que Pablo le hace a los filipenses es que ellos vivan de tal manera que no haya tacha en ellos. No por ellos, sino por aquellos que aceptarán a Cristo a partir de ese potente testimonio. Y aquí tenemos que darnos cuenta que ya no podemos salir, no, ya no podemos echarnos para atrás, ya no podemos decir, no, yo no quiero, ya es tarde. Ya aceptamos a Cristo, ya fuimos bautizados y entramos a la iglesia como parte de la familia del Señor. Hoy día somos parte de esta red. Y claro, el que se sale daña a muchas personas. El que se sale hace que algunos dejen también el evangelio. El que se cae hace que algunos dejen el evangelio. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en nosotros. Y como están puestos en nosotros, no podemos. No digo que no nos equivoquemos. No digo eso. Pero estoy diciendo que la recomendación o la premisa, el norte, la meta que Dios quiere de los creyentes a través de lo que Pablo está recomendando es que nosotros seamos irreprensibles, que seamos intachables, que seamos de una sola manera de vivir, de tal manera que las personas que nos van a mirar y que nos van a seguir siempre tengan confianza de la obra que hizo Cristo. No es que uno sea relevante, sin embargo, es relevante lo que Cristo hizo en nosotros. Es decir, no es que yo sea el importante, sino que el hecho de fracasar o de tener una mala conducta es un hecho que grita de que Cristo no hizo la obra conmigo. No hizo la obra conmigo. Y al decir que Él, no es que uno lo diga, pero el que lo hace está diciendo no hizo la obra conmigo, significa claramente de que entonces la persona no tiene esperanza.
Si no la hizo contigo, bueno, conmigo menos. Yo estoy recién avanzando, recién aprendiendo, recién caminando y te veo a ti con ciertas caídas. Bueno, yo creo que tampoco hay para mí. Y somos una decepción en cadena con personas que estamos detrás de nosotros. Hay que entender que vivir la vida cristiana y proclamar la palabra de Dios va a significar escollo con la gente. Pero la recomendación no es predicar para hacer el problema. La predicación del Evangelio es por el mandato del Señor, pero nos va a generar problemas. Pero hay que estar seguro de que ninguna palabra de mi boca, que ningún acto de mi vida va a ofender a otra persona, sino que es la predicación del Evangelio. En el tema de la ofensa hay una enciclopedia. Cuando la gente normalmente dice, me sentí ofendido, yo digo, es como cuando alguien pierde una batalla, supongamos que esta sea una lucha entre dos personas, y alguien dice, me ofendiste, yo siento que es como que la persona saca un spray de humo y lo tira en el ambiente, así como... Lo primero que hace esa cortina de humo es separar a las dos personas. Lo segundo que hace es que las personas ya no se comunican más, no se entienden, ya no saben, ¿me entiende? Y el que está ofendido o se hace ofendido, pone esa cortina de humo y paró completamente la comunión porque el otro no tiene idea, no sabe qué es lo que hice, qué es lo que dije, qué pasó, por qué esa actitud o por qué eso conmigo, ¿me entiendes tú? Se rompe la conversación. Ese es un estilo, pero hay también otro que tiene que ver con la ofensa, no con uno, sino que la ofensa o el desagrado que provoca la verdad de la palabra de Dios. Pablo sin duda tenía enemigos y sin duda muchos se ofendieron con el mensaje de él, pero él nunca quiso ofender a nadie. Él nunca quiso hablar nada malo. Él sencillamente predicaba la palabra. Él predicaba la palabra. Si alguien la creía, se arrepentía y aceptaba a Jesús, era salvo en Jesucristo. Y aquellos que no la querían, sencillamente quedaban ofendidos, enojados y separados de él. Pero no era de él, era de la palabra. Es cuando alguien tiene un estilo de vida y la palabra lo confronta con una realidad para que la persona se arrepienta y cambie, y la persona decide no cambiar. No, 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 no. Mi estilo de vida no me lo va a cambiar nadie. Tiene un conflicto con el Evangelio y un choque con el Evangelio, y es allí donde en definitiva deja de funcionar. Por lo tanto, hay que entender que el predicar o vivir la vida cristiana también nos va a traer ciertos problemas. Sin embargo, estamos seguros de que es con la palabra, no con nosotros. Así que cada uno, compartiendo el amor del Señor y compartiendo la verdad del Señor, tiene que hacerlo de la manera con el amor de Cristo. No voy a decir amorosa, no, con el amor de Cristo. Con el amor de Cristo tras la palabra, tras el consejo, tras la enseñanza, tras la corrección. Esto puede acarrear personas molestas, sí va a acarrear, pero tenemos que estar seguros que no provoqué eso, sino que vine con una palabra correcta de parte del Señor. Y bueno, déjeme terminar, mi hermano. En el verso 10 dice, para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Cuando decimos para el día de Cristo, Pablo está diciendo, esto que yo les pido no es por un instante, no es por un día, no es una campaña por una semana, no es un movimiento por un mes. Esto que les digo, que ustedes tienen que ser así hasta que venga Cristo a buscarnos. Y todos los hermanos de Filipos, los filipenses, murieron sin que viniera Cristo a buscarlo, pero vivieron toda su vida conforme a esto que está viviendo el apóstol. Entonces es interesante que este texto para el día de Cristo está significado hasta el día en que el Señor venga, hasta el día en que el Señor vuelva, hasta el día en que el Señor recoja a los suyos. Si vamos al apóstol Juan en su primera carta, y con esto voy a ir terminando, mis hermanos. Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 2, dice así, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Esta es una esperanza gloriosa para todos los cristianos el día en que veamos a Jesús cara a cara. Algún día le veremos a Él cara a cara y será manifestado. ¿Pero esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que vivir en esta condición toda nuestra vida, hasta el día que venga Cristo. Esto es motivante. Nos motiva, por un lado, a vivir una vida pura y agradable delante del Señor. No hay mayor anhelo, mayor gana que el Espíritu Santo nos esté motivando a vivir una vida santa. Es una forma, es una conducta de vida que tenemos que mantener hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. El hecho de que esperamos a Cristo debe ser un testimonio de vida santa. No que nos sentamos a esperar la venida de Cristo, sino que tenemos que vivirla esperando a Cristo. Entonces, la conducta del cristiano, la conducta santa del cristiano, es la mejor manera de mostrar al mundo de que esperamos la venida de Cristo. De que y en la espera es así, es alegre, es gozosa, es vivida, es una espera llena del Señor, una espera llena de la bendición de Dios, llena del Espíritu Santo para las personas. Ahora, esto no debe aislarnos de nuestras responsabilidades. El esperar a Cristo no significa que yo me aparto y me voy a un cerro a esperar al Señor. No, yo sigo siendo responsable delante de Dios, delante de los hermanos de la iglesia, sigo siendo responsable de predicar la palabra, de proclamar el evangelio, y sigo siendo responsable de enseñar a muchos con mi ejemplo, con mi vida, de que el Señor está cerca y de que es el tiempo todavía que pueden venir al Señor Jesucristo. Es un estímulo para nuestra consagración, es un estímulo ante la venida inminente del Señor para que vivamos pensando, santificando y consagrando nuestra vida, y de esa manera la gente que nos rodea nos verá, sentirá entusiasmo, sentirá ganas, sentirá el llamamiento de Dios para venir a Cristo y salvar sus vidas en el Señor. Así que, mis hermanos, ya son las 8:13. Voy a quedar hasta aquí con el estudio de hoy, pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario que quieren hacer respecto de lo que hemos visto en estos dos versículos 9 y 10. Dos versículos de Filipenses. Muy bien, si no es así, ¿no? Bueno, Rosita, no sé. Si no es así, vamos a orar. Que el Señor nos ayude a acercarnos a Él como es digno de ser hijos de Él. Sí. Que el Señor nos ayude. Amén, amén. Gracias, mi hermana Rosita. Sí, el Señor nos ayude. La verdad es de que más que un desafío en cómo vivir de una manera la vida, es estar en Cristo. Si estamos en Cristo, va a fluir en nosotros las cosas del Señor y Él nos ayudará mucho. Así que bien, 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 por eso. Muy bien, vamos a orar para terminar nuestro estudio de hoy. Les agradezco que hayan estado presentes, mis hermanos. Los dejo invitados. El domingo tenemos el paseo. Mañana voy a mandar un videíto de invitación a todos para que se conecten con la hermana Berito, que está haciendo como la lista. Y mañana voy a citar a una reunión de coordinación. Voy a pedir al hermano Carlos, al hermano Cristian, a Berito, Sebastián, que puedan acompañarme para hacer una coordinación final de varias cositas que quiero que estén a cargo los hermanos, de manera que cuando vayamos el domingo, las cosas estén más o menos como en cierto orden y podamos disfrutar ese día. Amén. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza práctica de este libro de Filipenses, oh Dios. Permite que más allá de lo que entendemos que el apóstol le envió a este santo pueblo de Filipos, hay un mensaje para nosotros. Te pedimos, Señor, de que seamos capaces de entenderlo, atesorarlo y vivirlo también, porque nuestra vida está fundada
en el Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por este encuentro. Te agradezco por esta reunión con mis hermanos. Te pido que vayan ellos al descanso, el regreso a sus hogares para los que aún tienen que volver y que tú les permitas descansar en el Señor. Te agradezco mucho, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.